Esta es una revisión que les voy a mostrar de las últimas guías. La última guía salió el 2020, el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Esto es una guía europea de la Sociedad de Cardiología y también tenemos la guía del 2017, que es sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST. Esto lo vamos a poner en el link de la universidad de nuestro curso. Vamos a ver unas imágenes para que vean cómo se produce el síndrome coronario agudo y la falla cardíaca o el ataque cardíaco. Si padece síndrome coronario agudo, tiene una o más afecciones provocadas por el bloqueo del flujo sanguíneo hasta el músculo cardíaco. Esta es una emergencia médica, ya que posiblemente tenga un ataque ¿Se escucha el audio? Una afección en la que el músculo cardíaco comienza a morir. Su corazón es un órgano muscular que bombea la sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. La cámara de bombeo principal del corazón es el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, envía sangre rica en oxígeno al cuerpo a través de una gran arteria llamada aorta. Hay pequeñas arterias conectadas a la aorta denominadas arterias coronarias. La sangre fluye desde la aorta a través de las arterias coronarias para suministrarle oxígeno y nutrientes a su músculo cardíaco. Si padece síndrome coronario agudo, el flujo de sangre a través de las arterias coronarias se reduce gravemente o se bloquea por completo. Una causa posible del flujo sanguíneo reducido es la arteriosclerosis. En esta afección hay una acumulación de una sustancia grasa denominada placa que estrecha las arterias coronarias. Si esta placa se rompe, se puede formar un coágulo sanguíneo y bloquear la arteria. La causa más común del bloqueo de la arteria coronaria es un coágulo sanguíneo. Otras causas más comunes de la reducción del flujo sanguíneo incluyen espasmo de arteria coronaria o disección. En un espasmo arterial coronario, algunos detonantes como las drogas, el cigarrillo, el clima frío y el estrés o las emociones extremas pueden ocasionar un endurecimiento temporal y repentino de una arteria coronaria. Durante una disección arterial coronaria, la pared interna de las arterias coronarias se separa, lo cual puede bloquear el flujo sanguíneo. Independientemente de la causa, un bloqueo en cualquier arteria coronaria impide que el oxígeno y los nutrientes de la sangre lleguen a la parte del corazón suministrada por la arteria. Como resultado, el músculo cardíaco en esa área comienza a morir. La muerte de una parte del músculo cardíaco se denomina un ataque cardíaco. También se conoce como infarto de miocardio o IM. Es posible que una arteria coronaria bloqueada también le haga sentir un dolor repentino, incomodidad, endurecimiento o sensación de quemazón en el pecho, denominada angina. Este dolor puede extenderse a la parte superior del abdomen, los hombros, brazos, el cuello y la parte inferior de la mandíbula. Si padece angina cuando está en reposo o una angina frecuente que impide incluso la actividad física moderada, padece angina inestable, que es el síntoma principal de síndrome coronario agudo. Otros síntomas del síndrome coronario agudo incluyen dificultad para respirar, mareo, náusea y sudoración. Si tuvo un ataque cardíaco o tiene otros tipos de síndrome coronario agudo, es posible que su médico le recete terapia de oxígeno para incorporar más oxígeno en la sangre. Puede tomar aspirinas u otros fármacos anticoagulantes de venta bajo receta para evitar la formación de coágulos sanguíneos. Los trombolíticos, también conocidos como fármacos rompecoágulos, pueden usarse para romper los coágulos sanguíneos existentes. Los fármacos como la nitroglicerina y la morfina relajan las arterias coronarias y alivian el dolor de la angina.
Posiblemente también reciba fármacos llamados beta bloqueadores que ralentizan su corazón y reducen su necesidad de oxígeno. Su médico también podría recomendarle procedimientos quirúrgicos inmediatos, por ejemplo, una angioplastia coronaria, en la que un catéter con punta de globo infla el interior de la arteria coronaria bloqueada para abrirla. Después de inflarla, el catéter con globo deja un dispositivo similar a una malla, denominado stent, para mantener la arteria abierta. O posiblemente se le coloque un injerto de bypass de la arteria coronaria, o IVAC. El IVAC es un procedimiento quirúrgico en el cual se realiza un bypass en las áreas bloqueadas de las arterias coronarias con venas o material de injerto artificial. Si tiene síntomas de síndrome coronario agudo, busque tratamiento de inmediato. Bien, hemos visto un resumen. Dentro de la nomenclatura de infarto agudo a miocardio o de síndrome coronario agudo, ha habido cambios. La primera definición de la Organización Mundial de la Salud fue en el año 1950. Y así ha habido una quinta definición en el 1970 también por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente también ha habido varios cambios y varios conceptos hasta la cuarta definición del 2020, que es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué dice ahí en la revista europea del síndrome coronario agudo del SICA no elevado, que ha salido en el 2020? Los conceptos son: los síndromes coronarios agudos es muy amplio, incluye desde una parada cardíaca, la inestabilidad eléctrica o hemodinámica con shock cardiogénico causada por una isquemia, con o no las complicaciones mecánicas como una insuficiencia mitral, infarto agudo miocardio grave, hasta pacientes con dolor torácico ya ha desaparecido cuando llega al hospital. Muy bien, continuando, vamos a recordar un poco sobre la fisiopatología, que muy bien lo han visto seguro en cardiología. ¿Cómo es la fisiopatología? Tenemos acá la media, la íntima y el lumen del vaso arterial. Se ha descrito ya desde los 10 años hasta los 15 años, ya por los malos hábitos alimentarios, Burger King, las grasas, Coca-Colas, esos malos hábitos alimentarios van originando lo que ustedes están observando, una placa ateromatosa. Y luego esta placa ateromatosa hace una fístula, se rompe parcialmente o completamente, se libera la placa, produciendo una inflamación, activando las plaquetas. Como ustedes están observando, hay activación por una enzima P2Y12, la activación de la plaqueta se hace y confluyen varias plaquetas formando protrombina y trombos al final. Acá ustedes están viendo en la imagen cómo después de una ruptura de la placa, abre y va haciendo la conglomeración de coágulos, en otras palabras. Placa y coágulo hacen una obstrucción total o parcial de las coronarias o de los vasos sanguíneos, produciendo, de acuerdo, si es una oclusión total, puede ser un infarto agudo de miocardio ST elevado, lo más probable. Y cuando es parcial, un ST no elevado. Es importante el diagnóstico y el tratamiento precoz para la reperfusión de un infarto agudo de miocardio. Mira el área de riesgo a los 40 minutos, cómo está el área de riesgo. A las 3 horas, si no hemos hecho nada, va incrementándose el área de riesgo, la necrosis del corazón, y más de 6 horas ya tenemos una necrosis importante del corazón. Es por ello que nosotros debemos
identificar rápidamente y dar el tratamiento precoz en el infarto agudo de miocardio. Afección aguda de los vasos que genera una isquemia. ¿Cuáles son? Ya hemos tenido los conceptos. Es una angina inestable, un infarto agudo de miocardio sin ST elevado y un infarto agudo con ST elevado. ¿Cuáles son los síntomas característicos de este infarto o de un Zika? El síntoma principal es el dolor torácico, descrito como un dolor de presión o pesadez y quemazón o de muerte inminente. La persona se agarra el pecho, como ustedes están viendo en la imagen. Otros síntomas equivalentes al dolor torácico son la disnea, el dolor epigástrico cuando hay un infarto de cara inferior y el dolor se irradia hacia el brazo izquierdo. Basándose en el electrocardiograma se puede diferenciar dos tipos de pacientes. ¿Cuáles son? En el electrocardiograma primero vamos a observar que hay 12 derivaciones. Tenemos que tomar las 12 derivaciones en reposo. Es el principal instrumento de diagnóstico para la evaluación de los pacientes con sospecha de Zika. Se debe realizar en los primeros 10 minutos. Eso es importante remarcar que nosotros al tener un paciente que ingresa con un dolor torácico, tenemos que tener ya un EKG en 10 minutos con la lectura, ¿no? De una persona que conozca o especialista del EKG. Entonces, es importante remarcar, los médicos de urgencia deben interpretar inmediatamente o un médico calificado. En el EKG, el 30% de los EKG pueden ser normales. Eso no significa que ha tenido un infarto agudo de miocardio. En esta definición del 2020 de la Sociedad Europea dice que no cambia con respecto a la cuarta definición dentro de la lectura del EKG. Tenemos que tener un infradesnivel mayor de 0.05, un supradesnivel transitorio. Antiguamente se creía que los bloqueos de rama son infarto agudo de miocardio. No son infarto agudo de miocardio. El bloqueo de rama izquierda se recomienda solo si hay alta sospecha. Muchos de los que han tenido bloqueo de rama izquierda y bloqueos de rama derecha no son infartos agudos de miocardio. Ahí tenemos un EKG con un supradesnivel. Tenemos acá Q y el incremento del ST. Eso es un signo de un infarto agudo con ST elevado. Es una angina inestable. Se define como una isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo en ausencia de daño agudo, necrosis de cardiomiocitos, que es importante. No hay daño, no hay necrosis. Es la diferencia. Entre los pacientes no seleccionados con sospecha de síndrome coronario sin ST, ingresados a los servicios de urgencias, que es importante la diferencia, la determinación con la troponina de alta sensibilidad. La angina inestable es prolongada mayor de 20 minutos en reposo, de nuevo menor de 3 meses de gran intensidad, increciendo, y también hay anginas que ustedes van a observar después de un infarto agudo al miocardio. Equivalente anginoso, los ancianos pueden tener algún dolor torácico, también las mujeres como hay síndromes de Takotsubo o depresión, en diabetes mellitus, que puede incrementarse la troponina en una insuficiencia renal, náuseas, disnea, fatiga, epigastralgia. ¿Cuál es la definición actual
Y en estas guías del 2020 del infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio se define como una necrosis de cardiomiocitos en un contexto clínico consistente con isquemia miocárdica aguda. En el diagnóstico del infarto se requiere que cumpla una combinación de criterios, entre ellos que es importante la detección de un aumento o una disminución de un biomarcador. ¿Y a qué biomarcador se refiere? Troponina cardíaca de alta sensibilidad. Con menos a un valor por encima del percentil 99 del límite superior de lo normal y al menos uno de los siguientes parámetros. ¿Qué parámetros vamos a tener? Pacientes con dolor torácico agudo y elevación persistente mayor de 20 minutos del segmento ST. Generalmente refleja una oclusión. Los pacientes que tienen un IMA-ST elevado, generalmente nosotros en la PCI se va a observar la oclusión coronaria aguda o total o subtotal. La mayoría de estos pacientes sufrirán, en último término, un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si tenemos ST elevado en estos pacientes, la mayoría de los pacientes van a tener ocluido toda la arteria. Por eso hay una elevación del ST. En estos casos, el objetivo del tratamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es? En nuestro medio no tenemos una intervención coronaria percutánea, que es el CPI o ICP. Tenemos que hacer la trombólisis inmediatamente. Pero lo mejor que se debe hacer en un IMA con ST elevado es el PCI. Bien, y un IMA sin ST elevado, pacientes con dolor torácico agudo, pero sin elevación persistente del segmento ST. A veces van y eleva y se normaliza. Y cambios electrocardiográficos como elevación transitoria del ST, la depresión transitoria del ST, como ustedes están viendo acá, hay una depresión, ¿ven? O la inversión de las ondas T planas, pseudonormalización de las ondas T, aunque el EKG puede ser inclusive después normal. Entonces, una depresión del ST. En estos pacientes no hay una obstrucción total. También es candidato al PCI, pero no trombólisis. Bien, continuamos. Y los síntomas que tenemos pueden ser síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios indicativos en el EKG, estamos hablando del Zika, los síntomas del Zika, aparición de las ondas Q patológicas en el electrocardiograma, evidencia por imagen de pérdida del miocardio viable o una nueva anomalía regional en la motilidad de la pared coherente con un patrón de etiología isquémica. ¿Y cómo observamos una ecocardiografía? Una resonancia magnética por perfusión o una tomografía, una angiotomografía para ver esa lesión, esa pérdida del miocardio. Otra cosa que podemos definir en los síntomas es la detección de un trombo coronario mediante una angiografía o una autopsia ya cuando el paciente ha fallecido. Dentro de la clasificación del infarto agudo de miocardio, se ha clasificado en tipo 1, que se caracteriza por la ruptura, ulceración, fisura o erosión de una placa aterosclerótica, que es lo que hemos visto en los videos, que produce la formación de un trombo intraluminal o uno o más arterias coronarias, con la siguiente reducción del flujo miocardio o embolización distal y la ulterior necrosis miocárdica. Este infarto de miocardio de tipo 1, más del 60-70% vamos a ver en urgencias y emergencias.
Y el infarto de tipo 2 es la diferencia, es la necrosis miocárdica producida por una entidad distinta a la inestabilidad de la placa, que contribuye al desajuste y el aporte de la demanda de miocárdico de oxígeno. Entonces ahí puede haber un espasmo que dificulta que se oxigene bien el miocardio. Entre sus mecanismos se incluyen la hipotensión, cuando hay paciente en sepsis, nosotros vemos muchas veces infarto de tipo 2, la hipertensión, una crisis hipertensiva, también podemos ver en las taquiarritmias, las bradiarritmias, la anemia, la hipoxemia y por definición el espasmo arterial coronario, la disección arterial coronaria espontánea, la embolia coronaria y la disfunción microvascular. Bien, este es el infarto de tipo 2 y vamos a ver el infarto de miocardio de tipo 3. Se define como un infarto de miocardio con desenlace mortal. Estos pacientes al fallecer probablemente han hecho un infarto fatal. Es el infarto de miocardio de tipo 3. Cuando no se dispone de biomarcadores, sabemos que ha habido un dolor torácico, no se ha podido tomar los biomarcadores y ha sido un desenlace fatal, ha fallecido el paciente por un infarto agudo miocardio. Y los tipo 4 y 5 se relacionan a la intervención coronaria percutánea o a la cirugía de revascularización coronaria respectivamente. Esto ya son un tratamiento invasivo que puede producir un infarto 4 y 5. Acá vamos a observar en esta diapositiva lo que hemos mencionado. Tipo 1, ruptura, ulceración y erosión y disección. A la placa, el trombo, lo que más nosotros vamos a observar. Y el tipo 2 es el desbalance isquémico y el desequilibrio entre la oferta-demanda del oxígeno. Acá hay un espasmo coronario. Disminución del lumen. Y el tipo 3, como hemos comentado, muerte cardíaca con síntomas sugestivos a la isquemia miocárdica que no hemos podido sacar troponinas y es una muerte súbita. Dentro de los tipos 4 hay una subdivisión que es A, relacionado a la intervención coronaria percutánea, y hay un incremento de las troponinas de alta sensibilidad 5 veces arriba del percentil 99. Y otra, la B, el tipo 4B, es una trombosis del stent detectada por una angiografía o autopsia. Estos que se colocan, estas mallas, se llenan a veces de trombos a pesar que tienen unas sustancias fibrinolíticas, pero se incrementa y produce el infarto agudo de miocardio. Y el tipo 5, relacionada a la cirugía de revascularización miocardia, cuando hace una revascularización, puede producir un infarto, ¿no? Con biomarcadores mayor de 10 veces del percentil. Bien, estos son los tipos de infarto agudo miocardio, como hemos observado, el tipo 1, que es lo que más usual, mire, una oclusión total del lumen de la arteria y lo más posible que haga el ST elevado, placa y trombo. Y el tipo 2, acá una arteriosclerosis y desequilibrio entre el aporte y demanda del oxígeno. Acá hay un vasoespasmo disminuyendo el lumen. Acá podemos observar una disección coronaria no aterosclerótica. También va a producir y reducir el lumen, produciéndose disminución del aporte y demanda del oxígeno. Desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solo. Hay otras patologías por un estrés, síndrome de Takotsubo podría ser acá.
Dentro de estas guías nos preguntamos qué hay de nuevo en esta edición del 2020 que ha sacado la revista europea de cardiología. Entonces, hay unos puntos importantes que podemos mencionar. El diagnóstico como alternativa al algoritmo, tenemos que hacer de 0 a 1 hora, es recomendado que da a sacar una muestra y que te den los resultados de una troponina sensible. Puede ser también el uso, está recomendado el uso del algoritmo de 2 horas en lugares, por supuesto, que se disponga la troponina de alta sensibilidad. Antes de rutinas se solía sacar biomarcadores adicionales como CK, CKMB, el PUAC-C, el copeptidina. Entonces no está recomendado. Esto podría servir posteriormente y en algunas revisiones dice que podría servir también como marcador de un inicio del infarto agudo de miocardio. Un punto importante también es la estratificación del riesgo. Para ver el riesgo del infarto agudo miocardio se debe considerar la determinación de concentraciones plasmáticas del BNP o el NT-proNP para obtener una información pronóstica. Estos son marcadores de una insuficiencia cardíaca, que nos puede decir probablemente si hay alto riesgo de mortalidad en este paciente, probablemente esto se incremente porque son marcadores de una insuficiencia cardíaca. El tratamiento antitrómbico que nosotros debemos realizar en nuestro medio, se debe considerar el uso de prasugrel antes del ticagrelol en pacientes con SICA sin ST elevado, que se someta a una intervención del PCI. ¿Ya? Entonces, y no está recomendado dar también los inhibidores P2 y E12 antes de que se haga una intervención. Bien, vamos viendo, hay varios puntos importantes, sino lo más resaltantes que a nosotros nos interesa como estudiantes de medicina. Bien, hay varias recomendaciones, por ejemplo, para pacientes con fibrilación auricular, se hace una puntuación del CHA2-VAS, mayor a 1 los varones, mayor de 12 mujeres, y tras un corto periodo también se hace el TAC, hasta una semana el adulto. Esta es una estrategia de dar algunas terapias con una antiagregación o doble antiagregante, ¿no? Esto vamos a ver después. Y tratamiento invasivo. Es importante saber esto. Está recomendada una estrategia invasiva, lo que estamos hablando del PCI, en las primeras 24 horas. Es importante. En nuestro medio, a veces nosotros evacuamos a los pacientes del Seguro Social, por ejemplo, de un infarto que ha sido trombolizado, y ese paciente tiene la necesidad de hacer una invasión coronografía percutánea, una intervención. Entonces, lo mandamos al IME inmediatamente para que le hagan una invasión, ¿no? Entonces, se hace el diagnóstico, el criterio de alto riesgo, dice diagnóstico de infarto agudo de miocardio ST, cambios dinámicos y contiguos y presumiblemente nuevos en el segmento ST, elevación transitoria del segmento ST y puntuación de Grace mayor de 140. Esta puntuación de Grace ya ha sido superior al TIMI porque se ha visto que puede ayudarnos esta puntuación, que son frecuencia cardíaca, presión arterial, alguna trombólisis, que van a hacer un score de mayor de 140, nos dice que sí es posible un tratamiento invasivo. Bien, vamos a ver algunos cambios más. ¿Qué hay de cambios en el diagnóstico? Del 2015 ha variado al 2020. ¿Qué dice? En el 2020 se debe considerar un protocolo rápido de toma de muestras de 0
y 2 horas y 3 horas acá es para confirmar o descartar el diagnóstico. Como vamos a ver algún algoritmo que es importante. Entonces, 0,1 hora, 0,2 horas y es lo más antes posible tener una muestra a un paciente con dolor torácico que nos va a indicar si es infarto o no. Es importante la toma, sobre todo en los hospitales que tenemos. En el hospital regional, Lorena o el seguro, tenemos esas pruebas. Así que inmediatamente tenemos que tomar esa prueba sin sacar otras enzimas cardíacas, como hemos mencionado, el CK, CKMB u otras enzimas, marcadores cardíacos. Está recomendado la tomografía axial computarizada como alternativa a la angiografía invasiva para descartar el Zika cuando la probabilidad del evento coronario sea baja, intermedia y cuando la concentración de troponina cardíaca o electrocardiograma sean normales o no concluyentes. A veces muchos pacientes tenemos que hacer infarto agudo miocardio, no, y las troponinas no se han incrementado de 3 a 5 veces. ¿Qué hacemos? Podemos echar de mano una angiotomografía con contraste para ver eso. Eso no lo hacemos mucho, pero sería una buena opción para descartar esos pacientes que están en el limbo de decir si es infarto o no. ¿Qué es importante? Cuando nosotros trasladamos a Lima, está recomendado la monitorización del ritmo hasta 24 horas o el CPI, lo que suceda antes para los pacientes con infarto agudo sin ST elevado y bajo riesgo de arritmias cardíacas. Bien, estos son los cambios importantes del 2020 que nos van a interesar y el tratamiento farmacológico, ¿no? Acá en el tratamiento farmacológico se puede considerar la administración de bivalirudina como alternativa a las heparinas no fraccionadas. Hay unas nuevas secciones que se han abierto en este consenso de 2020, como es el MINOCAS o síndromes coronarios, que vamos a mencionarlo, DAS, indicadores de calidad de tratamiento del Zika-ST no elevado. Y hay algunos conceptos nuevos que se tienen que revisar, ¿no? Redefinir probablemente. Este cuadro es importante en el diagnóstico precoz y el tratamiento del infarto agudo miocardio. Observamos los síntomas, signos vitales del entorno clínico, el electrocardiograma, la concentración de los troponinas y los cambios de troponina de 1 a 2 y 3 horas. Este es importante, este es el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Acá, como ustedes observan, hay un dolor acá pequeño, retroesternal, en la horquilla esternal, que tiene un electrocardiograma normal y las concentraciones de troponina negativo, cambios de troponina de 1 a 2 a 3 horas negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Descartamos el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Bien. Si tenemos un dolor, puede ser posterior, dorsal, con una depresión del segmento ST leve, muy leve, que miren la diferencia. Y tenemos una troponina negativo y los cambios de troponina a la 1, 2, 3 horas negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Descartamos el infarto agudo de miocardio. Si tenemos una sintomatología mucho más evidente en todo el tórax, probablemente irradiado hacia el inferior diafragma, vemos que hay una depresión del ST leve, igual. Vemos una concentración de troponina más o menos, ¿no? Y cambios a las 1 o 2 horas, más o menos, tenemos que observar este paciente. Hay una sospecha, hay un dolor, hay un cambio leve y las troponinas se han incrementado en forma leve. Tenemos que observar, puede ser una angina inestable u otras causas, ¿no? Otras causas. Si nosotros tenemos un dolor importante en todo el tórax,
irradiado hacia arriba, brazos izquierdo, hay una depresión del segmento ST importante, las troponinas nos salieron positivas de 3 a 5 veces, 1, 2, 3 fue incrementándose las troponinas, podemos considerar que puede ser un infarto agudo, acá vemos, un infarto agudo sin ST elevado. Y si tenemos un shock cardiogénico, probablemente un dolor importante con shock, con signos hemodinámicos de hipoperfusión, y tenemos en el EKG una elevación del ST, probablemente una obstrucción total de las coronarias, tenemos positivo, incremento de las troponinas. Entonces, este paciente ya es un infarto agudo de miocardio con ST elevado. Eso tiene que ir a las unidades de cuidados intensivos coronarios. Bien, vemos la sensibilidad de la determinación de las troponinas de alta sensibilidad. Mira, los rojos, la cobertura de la troponina convencional con la determinación de la alta sensibilidad, un percentil más de 100. Mira, acá hay un rango todavía de la convencional que hay un margen de probablemente patológico y probablemente normal. Aquí ya no hay ese rango, por eso se está preconizando en los hospitales grandes troponina de alta sensibilidad. Tenemos las implicaciones clínicas de la determinación de troponinas cardíacas de alta sensibilidad comparadas con las determinaciones convencionales de la troponina cardíaca. Las pruebas de alta sensibilidad tienen mayor valor predictivo negativo. Si sale negativo, no hay infarto agudo miocardio. Reduce el intervalo ciego de la troponina y permite detectar más rápidamente el infarto agudo miocardio. Es importantes, ¿no? Las concentraciones de la troponina de alta sensibilidad deben interpretarse como marcadores cuantitativos del daño de cardiomiocitos. Es decir, a mayor valor, mayor posibilidad del infarto agudo de miocardio. Como hemos visto, las elevaciones de 5 veces mayores que el límite superior de referencia tiene un valor predictivo alto. O sea, tenemos un 90% de posibilidad de un infarto agudo de miocardio de tipo 1. ¿Sí? 5 veces. Y si las elevaciones de 3 veces mayores en el límite superior de referencia tiene un valor predictivo positivo del 50 al 60% para infarto agudo de miocardio. Es importante tener las elevaciones cuántas veces para, por ejemplo, si tiene más de 6, 7 veces, entonces estar en planta, ver, evaluarlo. Y si es alta, en 1 hora al momento del ingreso le topamos la troponina de alta sensibilidad, es una confirmación de un infarto, tiene que ir a las unidades de cuidados críticos coronarios, y lo cual se tiene que realizar una angiografía y una ecocardiografía, ¿no? Para determinar la obstrucción de las coronarias. Bien, continuando. Es importante el tiempo, como ustedes están observando. Acá tiene la población. Acá está el tiempo de 1, 2, 3, 4 horas. Y como vemos, ¿no? De los pacientes, en primer lugar, ya hemos dicho, tenemos 10 minutos para tener el EKG y los resultados con las 12 derivaciones. Pacientes estables sin elevación del ST o shock con RCP y elevaciones del ST. Ya es cantado cuando hay un paciente con shock. La toma de muestra es importante. De 0 a 1 hora ya tenemos que tener la troponina. Acá tenemos la troponina.
Si es muy baja, pues podemos descartar, ¿no? Podemos tomar una troponina a las 3 horas y descartamos el infarto agudo miocardio. Vamos a hacer un tratamiento ambulatorio y ver de qué se trata. Si la troponina es positiva, en 1 hora tenemos que hacer a internar y confirmar y ir a hospitalización. Mira, es alta a las 0 horas a 1 hora, ya tenemos que ingresar directamente a hospitalización, probablemente a la unidad coronografías o la unidad de UCI en nuestro medio. Es importante también, si a las 2 horas nosotros hacemos la troponina, porque se hace un mapeo, que es la curva de troponinas, 0, 1, 3, podemos ver en el EKG si hay una baja sin cambios. A una unidad de monitorización tenemos que llevarlo. ¿Ya? Entonces es importante este cuadrito. Después, si tenemos, después de llevar la unidad de monitoreo, hacemos otra troponina a ver si hay cambios o no hay cambios. Si hay cambios relevantes a las 3 horas, tenemos que entrar a una angiografía y coronografía temprana. Bien, este cuadro nos demuestra cuán importante y vital es el tiempo que nosotros diagnosticamos, abordamos y damos el tratamiento. Estamos en contra de la hora en estos pacientes. Acá hay un resumen importante de las estrategias y diagnósticos del tratamiento del SICA-ST no elevado. Tenemos que hacer una evaluación inicial, vías de actuación, ingreso y monitorización. Evaluamos los síntomas que ya hemos mencionado en el anterior cuadro, que es importante, el KG y las troponinas de alta sensibilidad. Podemos hacer imágenes no invasivas como la tomografía, la resonancia magnética y ver los cambios, ¿no?, que ha habido en 1 hora. Podemos llevar a la UCI coronografía, a planta, observación o al alta de acuerdo a los resultados, ¿no? La valorización del diagnóstico y evaluación del riesgo. Podemos considerar, como ya hemos mencionado, los marcadores como son la BNP, NT-proBNP o la escala de Grace mayor de 140. Estos pacientes nos van a indicar la posibilidad de una complicación, ¿no? Acá dice, tenemos que hacer una anamnesis, síntomas y signos vitales. Tenemos que monitorizar el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, hallazgos en la exploración física, resultados de laboratorio, resultados de la troponina de alta sensibilidad en los primeros 60 minutos. Bien, acá vamos en el electrocardiograma adicional en caso de síntomas recurrentes o diagnósticos no concluyentes. Podemos volver a tomar otro electrocardiograma para ver los cambios hemodinámicos que pasan en el corazón. Bien, monitorizamos y continuamos el ritmo. Vemos la elección de qué tratamiento antitrómbico vamos a utilizar. Si es un SICA no elevado, como ya saben, primera dosis de 300 miligramos en el momento de la presentación, es una clase de evidencia 1A. Y luego podemos poner heparinas no fraccionadas, clase 1A, también. Y hay varias que nosotros en nuestro medio utilizamos la enoxaparina, ¿no? Recomiendan la fondoparinux y también hay otros antitrómbicos que no hay en nuestro mercado. Podemos echar de mano también de un inhibidor de P2Y12 que tenemos nosotros, el clopidogrel. Lo más recomendado en nivel de evidencia 1B es el prasugrel a 60 miligramos. Podemos echar ticagrelol, pero lo que nosotros tenemos de tope, y que viene el clopidogrel de 75 miligramos en dosis de ataque 600 miligramos. Más o menos hemos resumido tanto la evaluación inicial, el diagnóstico y el tratamiento antitrómbico. Bien, también hay estrategias invasivas fuente de la reperfusión, revascularización,
y también tenemos el alta hospitalaria, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. En pacientes que tienen fibrilación auricular y son sometidos a al PCI para el tratamiento del CICAT-E no elevado. En estos pacientes, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tratamiento? Vamos a ver, pues simple, rápidamente, porque esto ya lo van a ver más detalladamente posteriormente. Tratamiento doble en pacientes con una estrategia estándar que no tiene riesgo alto. Y si hay riesgo alto, hay tratamiento doble NACO o más un antiagregante plaquetario. Y si hay muy riesgo al cuarto mes, NACO solo, ¿no? Esto nos indica que hay una selección y hay una evaluación del riesgo de hemorragias en estos pacientes y qué medicamentos es lo que tenemos que dar. Ya. Acá hay un tema importante que dicen sobre los diagnósticos de MINOCA. ¿A qué se refiere? Se realizan pacientes de infarto agudo miocardio que cumplen criterios para decidir si es MINOCAS o no. En el infarto agudo de miocardio, los criterios modificados de la cuarta definición universal del infarto miocardio son una detección de una elevación o una caída de troponina cardíaca con al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. Evidencia clínica de un infarto corroborado por los siguientes síntomas de isquemia miocárdica. Hemos tenido pues los síntomas de dolor precordial, nuevos cambios isquémicos electrocardiogrado, probablemente de repente un ST elevado y ya cambió y bajó el ST, desarrollo de las ondas Q patológicas que se puedan observar en el EKG, evidencia detectada por imagen, una nueva pérdida de miocardiocitos que podemos ser visualizados, ¿no? en la motilidad de la pared con un ecocardiograma. También podemos tener las arterias coronarias no obstruidas en la angiografía y ausencia de un diagnóstico alternativo de presencia clínica. Entonces, en resumen, estos pacientes que no han tenido una obstrucción de las coronarias y han tenido toda la sintomatología de un infarto agudo de miocardio, lo catalogan como un diagnóstico de un MINOCA. Bien, ese es en cuanto al infarto agudo de miocardio sin ST elevado. Y vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos hecho, de las guías del 2017, que no ha habido cambios de la Sociedad Europea sobre el tratamiento de infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST. También de la revista publicada de 2018 de la cuarta definición universal del infarto de miocardio con elevación del ST. La nomenclatura que hemos mencionado, la fisiopatología, la etiología, el diagnóstico es similar, así que no vamos a redundar en la misma cosa, pero sí vamos a ver lo más importante que hemos mencionado, que en la mayoría de los casos del ST elevado es una oclusión casi total o parcial del lumen, ya sea por una placa ateromatosa más coágulo, el trombo. Dentro de ello, ya hemos comentado de las definiciones universales de daño miocardio, de infarto miocardio, los criterios de daño miocardio. Se debe usar el término de daño miocardio cuando hay evidencia de valores, dan mucho valor a la troponina de alta sensibilidad, ¿no? Con al menos un valor por encima del percentil 99. Entonces, eso ya hemos comentado. Criterios clínicos de infarto miocardio, todavía del 2017. La definición clínica de infarto agudo miocardio se basa en la presencia de daño miocardio agudo detectado por elevación de biomarcador. En este caso, se cambió del 2020 por troponinas de alta sensibilidad. Apartados nuevos, como hemos visto, el síndrome de Takotsu, hemos visto un paciente en la UCI que subieron las
pocas troponinas y no había daño de miocardio según la ecocardiografía. Hubiera sido interesante hacerle eso, probablemente ya se hizo un PCI y ver qué es lo que pasó. Bien, las recomendaciones sobre el diagnóstico inicial de un infarto agudo del ST elevado, como hemos comentado, hasta el cansancio está indicado registrar e interpretar el EKG de 12 derivaciones. Importante, no solamente las derivaciones precordiales, sino también posterior. Tan pronto como sea posible en el lugar indicado con un retraso máximo de 10 minutos. Entonces, tenemos 10 minutos para tener el diagnóstico por el EKG. Nivel de evidencia de clase 1B. Está indicada la monitorización del electrocardiograma con capacidad de desfibrilación, ni bien sea posible para todo paciente con sospecha de infarto agudo miocárdico ST elevado. Entonces, como hemos mencionado, es importante las muestras de sangre también. Es importante la toma de muestra, o sea, lo que resumo es EKG y la toma de muestra inmediatamente es importante para dar el tratamiento precoz. Y las recomendaciones sobre la hipoxemia y otros síntomas son la hipoxemia. No dar a todos los pacientes oxígeno, si es solamente se le debe dar si requiere. Entonces, está indicada la limitación de oxígeno a pacientes con hipoxemia, una saturación de oxígeno menor de 90. En nuestro medio, inclusive un poco menos, 88 podría ser normal, ¿no? Pero sin embargo, muchos de los colegas ponen el oxígeno. Bueno, no se debería hacer. O una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Ya es un nivel de evidencia 3B, no se recomienda administrar sistemáticamente oxígeno a pacientes con saturación mayor de 90, porque puede ser contraproducente, inclusive podría ser un espasmo y ayudar a la necrosis miocárdica. Entonces, hay que ver y ya todos los hospitales pues tienen su pulso oxímetro, su saturómetro para ver y monitorizar. Síntomas. Se debe considerar la administración de opiáceos intravenosos con un aumento gradual de la dosis para aliviar del 2, evidencia 2A, con un nivel de evidencia C. Y realmente si hay dolor también en este 2020 de la Sociedad Europea, dice, si solamente tiene dolor se debe administrar, pero muchas de las veces administramos duela o no duela. Inclusive la nitroglicerina que se debe dar también. Si hay dolor, se le administra la nitroglicerina y si no hay dolor, no. Que no ha tenido ningún beneficio en la mortalidad de los pacientes con infarto agudo a miocardio. Se debe considerar la administración de un tranquilizante suave, generalmente benzodiazepinas, porque estos pacientes están pues muy ansiosos. Todo paciente que ingresa a UCI pues están ansiosos y requiere también el uso de benzodiazepinas. Estamos a la carrera con el tiempo, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible y en esta lámina vamos a observar el tiempo total de isquemia. Nosotros, ni bien tenemos un dolor precordial, activamos el sistema de emergencia, viene la ambulancia, y en menor de 10 minutos tenemos que tener un EKG, diagnosticar si es un infarto agudo miocardio. Mira, en menor de 20 minutos, 120 minutos, o sea, 2 horas, si es menor, podemos hacer una coronografía percutánea invasiva primaria y reperfusión, ¿no? Y no tenemos en nuestro medio, como es en el caso de Cusco, ningún hospital tiene para hacer una reperfusión, creo que salvo en una clínica que está ya implementando.
Si vamos a demorar mayor de 2 horas, tenemos que hacer inmediatamente la fibrinólisis, reperfusión de bolos de fibrinolíticos, ¿no? Y es ideal, pues, si tenemos un infarto agudo tenemos que ir a un centro que tengan, un centro que tenga, sería ideal, ¿no? Acá, un centro con lo que hace el PCI de intervención. Bien, entonces, cuán importante es ver el tiempo. Vemos acá otra vez el reloj, cuán importante tener el tiempo. 0 de 10 minutos, ya tenemos que tener todo el diagnóstico acá del EKG, ya tenemos que tener también las troponinas para ver si hay un infarto agudo de miocardio y qué hacer. Ya hemos comentado, menos de 120 minutos, tiempo para el IPC o mayor a 120 minutos. Entonces, lo más importante, si nosotros no tenemos, hacer el fibrinolítico. En 10 minutos ya debemos estar haciendo. Y si tenemos un centro, un hospital de alta complejidad, pues tiene suerte y tenemos que hacer el PCI, que es importante. Entonces, lo ideal es hacer el PCI en un infarto agudo con supradesnivel. Vamos a resumir los tiempos que hemos observado. Tiempo máximo desde el reconocimiento del paciente con infarto agudo miocardio hasta el electrocardiograma, menor a 10 minutos. Ya tenemos que tener todo esto. Máxima demora previsita entre el diagnóstico de infarto agudo con ST elevado y la PCI, paso de guía, para escoger una estrategia de PCI primaria o fibrinólisis. En nuestro medio, fibrinólisis, menor de 120 minutos. El otro punto es máxima demora entre el diagnóstico de un infarto agudo con ST elevado y el paso de la guía en el paciente que presente en un centro de PCI menor de 60 minutos. ¿Cuánto debe demorar? Máxima demora entre el diagnóstico del ST elevado y el paso de la guía de pacientes trasladados. En menor de 20 minutos si no tenemos un PCI, tenemos que trasladar a un hospital de alta complejidad que lo tenga. En nuestro medio, como hemos comentado, fibrinólisis. Bien, así, y también máxima demora desde el diagnóstico del infarto agudo miocardio del supradesnivel hasta la administración del bolo o infusión de fibrinólisis en pacientes que no pueden cumplir los plazos indicados para PCI. Entonces, en menor de 10 minutos nosotros tenemos que hacer, una vez obtenido ya nuestra OKG y nuestras troponinas, inmediatamente empezar el tratamiento. Inclusive otros dicen, si el EKG está elevado, hay dolor precordial, inmediatamente empecemos la fibrinólisis, después llegarán las troponinas, que probablemente estén incrementado en la mayoría de los casos. Máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la evaluación de su efecto, éxito o fracaso, de entre 60 a 90 minutos. Máxima demora desde el inicio de la fibrinólisis hasta la angiografía si la fibrinólisis fue eficaz. Tenemos 24 horas, ¿no? Después de la fibrinólisis que hemos realizado. 24 horas para trasladarlo al paciente, en este caso a la ciudad de Lima, para que le hagan una intervención del PSI. Bien. Y dentro del tratamiento, como ya conocen, la streptocinasa. Esa streptocinasa es una revisión del 2017 que no ha habido muchos cambios, pero en el tema del tratamiento farmacológico sí que ya no se utiliza la streptocinasa. La que sí utilizamos nosotros en nuestro medio es la teplasa, que se da bolo de 15 miligramos y después de 0.5 miligramos kilogramo peso durante 60 minutos. Y luego 0,75 miligramos en 30 minutos hasta 50 minutos, controlando cómo va la presión, frecuencia, temperatura y el ritmo cardíaco, ¿no? Para ver si hay signos de reperfusión o no. Hay otras que son la reteplasa, que no lo tenemos, la tesmeplasa, y la dosis de tratamiento combinado, como ya hemos mencionado, la dosis inicial de la aspirina es 300 miligramos. ¿Sí? Cuando hay una sospecha, yo sugiero que
ni bien ustedes tengan un paciente con toda la sintomatología del dolor precordial, si van a trasladarlo, demoran y van a darle ya su aspirina, ¿no? De 300 miligramos. Y luego ya en el hospital viendo, van a darle su clopidogrel, 300 miligramos oral, seguida de mantenimiento de 75 miligramos día. ¿Sí? Este es usual. Y tenemos la enoxaparina, bolo, de 30 miligramos en bolo, seguido de 15 minutos. Más tarde, 1 miligramo por kilogramo peso. Si uno pesa 70, 70, y heparina 70 cada 12 horas. ¿Sí? Y heparina no fraccionada también. Y hay otras que se pueden utilizar como anticoagulante. Bien, y siempre tenemos que saber si vamos a entrar en la fibrinólisis de un paciente con SICA-ST elevado, tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones. En estas contraindicaciones puedan ser absolutas y relativas. Y dentro de las absolutas, preguntamos al paciente si ha tenido una hemorragia intracerebral previa o un accidente cerebrovascular de origen desconocido. Entonces, en este paciente no se puede hacer el tratamiento fibrinolítico. Podría ir a un PCI, probablemente, un ACV isquémico en los 6 meses precedentes también, y si es extenso, también no se puede realizar la fibrinólisis. Daño del sistema nervioso central o neoplasias o malformación arteriovenosa. Muchos de los pacientes tienen malformación en el hígado o en otras partes que no están contraindicados el tratamiento con fibrinolíticos. Traumatismo, cirugía, lesión craneal importante y reciente en el mes anterior. Probablemente hay riesgo-beneficio, evaluar al paciente si hay después de 2 o 3 meses, sí se puede hacer la fibrinólisis, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastornos hemorrágicos conocidos, disección de la aorta, punciones no compresibles en las últimas 24 horas, biopsia hepática, punción lumbar de algún procedimiento invasivo que han realizado en estos pacientes. No se debe realizar. ¿Y cuáles son las contraindicaciones relativas y observar el beneficio o no del paciente que podemos hacer la fibrinólisis? Un accidente isquémico transitorio en los 6 meses, ¿ya? Precedentes, se puede realizar. Estamos hablando de un ACV isquémico, no estamos hablando de un ACV hemorrágico. Tratamiento anticoagulante oral, muchos de los pacientes con FA, fibrilación auricular, pues tienen su tratamiento con un tromboembolismo pulmonar, se le pueda hacer la fibrinólisis. Siempre hay un riesgo de sangrado, para eso es el control. Gestación o primera semana de posparto, también vamos al riesgo-beneficio en estos pacientes. Hipertensión refractaria, pues podemos regular la presión antes de dar el fibrinolítico, ¿no? Tenemos que nitroglicerina, poner algún otro medicamento, beta bloqueadores para bajar la presión arterial y luego dar el tratamiento fibrinolítico. Una enfermedad hepática avanzada, la cirrosis que están Child C, D, en estos pacientes alto riesgo de sangrado. Una endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa, reanimación prolongada también o traumática, un RCP. Pero si el RCP es causada por un infarto agudo de miocardio, pues tienen que echar de mano un tratamiento fibrinolítico. Bien, ahí están todas las recomendaciones que podemos ver. Vamos a resumir un poco recomendaciones de los bloqueadores beta. Está indicado en el tratamiento oral con bloqueadores beta para pacientes con insuficiencia cardíaca. Es importante que la fracción de eyección es menor al 40%, siempre que no haya contraindicaciones. ¿Y cuáles son las contraindicaciones en estos pacientes? Pues que no tengan insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Que no tenga una presión sistólica
que sea mayor de 120, que tenga asma, podríamos dar beta-block selectivos, ¿no? Y dentro del tratamiento hipolipemiante se recomienda comenzar, acá comentan, con un régimen intensivo de estatinas, ¿no? Conocemos a torvastatina en nuestro medio. Se recomienda el objetivo del LDL es menor a 1.8 milimoles, con una reducción mayor al 50%. Se recomienda determinar el perfil lipídico todos los pacientes, sí, esta es una norma, todos los pacientes que ingresan a cuidados intensivos o a cuidados coronarios tenemos que saber cómo está el perfil lipídico del paciente y de acuerdo a eso le dan su hipolipemiante como protector antiinflamatorio y para bajar también los lípidos, ¿no? Es importante en estos pacientes también dar los IECAS, los calcio antagonistas y los ARA2. Administrar los IECAS comenzando las primeras 24 horas del infarto agudo miocardio con supradesnivel. A los pacientes con insuficiencia cardíaca lo hacen como un remodelador cardíaco porque estos pacientes van a ver una dilatación ventricular, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Un ARA2, preferiblemente el valsartán. Es una alternativa si hay un problema en los IECA. ¿A quiénes no le damos los IECAs? A los morenos porque son hiporreninémicos. Esto funciona en la renina. Entonces, se debe considerar el IECA a todos los pacientes siempre que no haya contraindicaciones, ¿no? Este es importante ver y también antagonistas del receptor de los mineralocorticoides también, si hay una fracción de eyección menor de 40, también como remodeladores, ¿no? Que es importante, que son los diuréticos, la hidroclorotiazida y también estos que van a ayudar a la remodelación, espironolactona. Bien, vamos a ver un video más para ver cómo es el PCI, cómo se realiza el PCI. La angioplastía coronaria, también denominada angioplastía coronaria transluminal percutánea o angioplastía con globo, está diseñada para restaurar el flujo de sangre de las arterias coronarias estrechadas u obstruidas por placas ateroscleróticas o coágulos sanguíneos. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y se le administrará un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. La mayoría de los procedimientos de angioplastía coronaria duran entre 30 minutos y 3 horas. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño denominado vaina, permitiendo el acceso a la arteria femoral. En este momento se le administrará un diluyente de la sangre para reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Luego, un catéter flexible y blando se desliza sobre el conductor a través de la vaina y se dirige hacia el corazón. El procedimiento se monitorea utilizando un dispositivo que proyecta imágenes continuas de rayos X llamado fluoroscopio. Es posible que sienta presión mientras el conductor y la vaina se insertan por la ingle y se empujan por la arteria, pero no sentirá ese movimiento dentro de las arterias. En este punto, el médico retirará el conductor guía, posicionará la punta del catéter dentro de la arteria coronaria que se va a tratar e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X denominadas angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte. Cuando se inyecte el tinte, puede sentirse acalorado o con un poco de náuseas. Una vez que se identifica la obstrucción, el médico insertará un conductor guía flexible en la arteria y avanzará un catéter que lleva un pequeño globo en la punta, pasándolo por encima del conductor guía hasta posicionarlo en la zona de la obstrucción. Al inflar y desinflar rápidamente el pequeño globo, se empuja hacia afuera la pared del vaso sanguíneo, restableciendo el flujo de sangre de la arteria. Es posible que sienta dolor en el pecho mientras esto sucede. El mismo procedimiento se repite para cada bloqueo tratado. Luego, el médico retirará el globo desinflado y el catéter de las arterias.
A algunos pacientes se les colocará un stent coronario, que es un tubo pequeño de malla metálica diseñado para mantener abierta la arteria una vez que se haya tratado. Se coloca un stent plegado sobre el globo desinflado a medida que se desplaza hacia la posición. Cuando se infla el globo, el stent se expande y queda asegurado en el lugar. Después de retirar el globo y el catéter, el stent permanece como soporte para mantener abierta la arteria de forma permanente. Después del procedimiento, se le aplicará un vendaje de presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Usted deberá permanecer recostado boca arriba por varias horas, durante las cuales será revisado continuamente en busca de cualquier signo de hemorragia o dolor torácico. Es posible que se le dé de alta el mismo día o después de pasar una noche en el hospital. Bien, hemos visto, quería ser más explícito y resumido esta charla. Si quieren hacer alguna consulta. Bien, todas estas informaciones lo voy a colgar en el link para que ustedes puedan estudiar. Sí, a ver, Yul, Rubén Abarca. Doctor, buenas noches. Buenas Yo noches. tenía una duda. Por ejemplo, en un paciente que, como hemos visto, hay contraindicaciones absolutas, ¿no? Entonces, en un paciente con una contraindicación absoluta, dijo que una de las alternativas, al menos para una fibrinólisis, una de las alternativas era hacerle un PCI. Y si en Cusco no se puede realizar el PCI, ¿cómo lo enviamos? O sea, ¿con qué tratamiento o con qué fármacos lo enviamos, digamos, a Lima? Bien, si el paciente tiene una contraindicación absoluta, en estos pacientes muchas veces hemos tenido la suerte de enviarlos inmediatamente, ¿no? Al INCOR, que tienen ahí el PCI. Ahora, si es absoluta, lo que vas a conseguir puede ser una hemorragia cerebral, una hemorragia gastrointestinal, de acuerdo a la patología que tenga. Por ejemplo, si ha tenido un sangrado intestinal, si un ACV hemorrágico, ese paciente pues no le puedes dar fibrinolíticos si no le vas a producir la muerte más rápidamente que el infarto agudo miocardio. En ese caso tendrían que hacer una intervención percutánea, ¿no? Inmediato, pero a veces, como me dices que no hay la posibilidad, es probablemente que no tenga buenos resultados. ¿Alguien más? Doctor, sí. Usted mencionó que se debería recomendar, es muy recomendable tomar el electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Mi duda es, ¿qué se puede ver en el electrocardiograma diferente y qué no se podría ver, o sea, después de estos 10 minutos pasados? Bien, el tiempo que nosotros decimos de 10 minutos es importante. Tenemos un EKG y la lectura del electrocardiograma. Y hemos mencionado que también tenemos una hora para tener los resultados de la troponina. Si en el EKG solamente en el EKG nosotros observamos que hay un ST elevado y tenemos una sintomatología importante, podemos inclusive empezar el tratamiento de acuerdo a cuánto tiempo tiene la sintomatología. ¿Entiendes? Por ejemplo, supongamos que el paciente tiene dolor precordial, ¿cuánto tiempo demora a ir al hospital? Si ha demorado, entonces estamos en contra del tiempo. Supongamos que uno después de cambiarse bien y diagnosticar si le dolía bien o no, estaba en dudas de ir al hospital, pasa una hora. Y si es un sitio más lejano, pasará 2 o 3 horas. Por eso es importante, cuanto ustedes más rápido tengan el EKG y las troponinas, ustedes van a intervenir. ¿Qué haciendo? En nuestro medio, trombólisis, ¿no? Es importante. O si no, toda la terapia, si es un SICA no elevado, toda la terapia y mandarlo a Lima, ¿no? Que eso sería lo ideal. Pero creo que están abriendo una de las clínicas, un PCI, sería ideal inmediatamente. Cuanto más temprano se da el tratamiento, mayor chance de sobrevida, mayor es el tiempo de perfusión del corazón y no haya mucha necrosis, ¿no? Que no haya muerte. Es importante que no haya muerte de los cardiomiocitos. Cuanto más tiempo, ya sea en el estrógeno, ya sea en el ACV,
En la fibrinólisis o en el PCI el tiempo es nuestro enemigo, el que rápidamente tenemos que hacer. Entonces, me dices del EKG, tenemos que, con el ST elevado que nosotros vemos en EKG y la sintomatología, ya podemos darnos ya el tratamiento. A veces las troponinas nos duran pues 1 hora, ¿no? Y a veces ya está empezando el tratamiento B y ya está elevado. Gracias, doctor. Sí. Doctor, una pregunta. Con respecto al cateterismo cardíaco, para el ingreso, ¿no?, de las vías o del catéter hacia las arterias coronarias, se ve que ingresan, ¿no?, algunas veces por la arteria femoral y algunas veces también por la arteria radial. ¿En qué estarían indicados, por ejemplo, el ingreso por la arteria radial y cuáles serían también las indicaciones por la arteria femoral? Eso ya lo va a determinar el cardiólogo intervencionista, porque no todos hacen eso, son cardiólogos intervencionistas, más sobre la comodidad y la pericia que tienen. Es como decirme, doctor, ¿qué le gusta poner? Catéter venoso central supraclavicular, infraclavicular, o femoral. Entonces, algunas pueden tener algunas ventajas y otras no, ¿no? Eso va a depender, por ejemplo, en un catéter venoso central, más infección de repente de la infraclavicular, que se ha demostrado, menos complicaciones a nivel de la supraclavicular. Bueno, más o menos ese es el tema. Pero lo más común es la femoral y muchos de los pacientes también hacen, pues, miembros superiores, ¿no? La radial. ¿Alguna inquietud? Bueno, es un tema importante que ustedes van a ver en unidades de emergencia, en shock trauma. Lo más importante en esto es el abordaje precoz. Ustedes abordan, hacen un diagnóstico precoz, el éxito depende del tiempo. Cuanto menos tiempo es del infarto agudo miocardio que se ha producido de la sintomatología, más exitoso será. Cuanto más tiempo pase, difícilmente ya no va a haber más isquemia miocárdica. Bien, creo que hemos concluido. Vamos a ver en las prácticas, vamos a ahondar más sobre casos clínicos en la práctica, en los diferentes grupos. Es un tema expectante, bien dinámico, que vamos a hacer en las prácticas. Creo que eso fue todo. Entonces nos vemos hasta la próxima.